Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. Desde la redacción central de Prensa Alternativa, analizamos la más reciente y peligrosa escalada de tensiones en el Medio Oriente. Irán ha trazado una línea roja definitiva. Si tocan a su líder supremo, la respuesta será una guerra a gran escala. Esto no es retórica. El propio presidente, Masoud Pezeshkian, ha advertido que cualquier ataque contra el ayatolá Ali Jamenei activaría un conflicto total contra la nación iraní. En un país ya duramente castigado por las sanciones de Estados Unidos, esa frase representa un límite que no puede ser cruzado. Mientras Donald Trump fantasea con intervenciones militares, Teherán responde con puño de hierro. En las últimas semanas, agitadores y saboteadores han sido capturados en cadena, acusados de incendiar calles y templos en un intento por desestabilizar al país. El gobierno iraní no ha dudado en señalar directamente a Washington y al régimen israelí como los titiriteros detrás de este caos. ¿Estamos acaso ante el preludio de una guerra abierta en la región? Los detalles, a continuación. Esta es la voz de la patria grande. Trump juega con fuego e Irán le responde con un ultimátum de resonancia histórica. El presidente Masoud Pezeshkian no está hablando en abstracto ni lanzando metáforas vacías. Su advertencia es clara y contundente. Si Donald Trump, o cualquier otra potencia, llega a tocar al líder supremo, no habrá una operación de precisión, sino un choque frontal con toda una nación dispuesta a defenderse hasta las últimas consecuencias. A través de su cuenta en la red social X, Pezeshkian fue categórico. Atacar al líder supremo de nuestro país equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní, escribió. No se trata de una frase aislada, es la codificación pública de una línea roja estratégica, un mensaje directo a Washington y a todos sus aliados, incluyendo a aquellos que sueñan con desestabilizar al país desde las sombras. Ese líder supremo al que alude no es solamente una figura política. Se trata del ayatolá Ali Jamenei, un símbolo religioso, político y nacional que constituye el eje de un sistema construido tras décadas de asedio externo. Apuntar contra él, remarcó el presidente, es apuntar contra el tejido mismo de la República Islámica y su identidad colectiva. Pero Pezeshkian no se quedó ahí. En la misma declaración, fue enfático al señalar el origen de las dificultades del país. Si hay dificultades y penurias en la vida del querido pueblo iraní, una de las principales causas es la hostilidad de larga duración y las sanciones inhumanas del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados. Esto no es un simple discurso, son años de bloqueo económico, castigo financiero y presiones diplomáticas elevadas a la categoría de doctrina de Estado por parte de Occidente. Mientras en Washington se amenaza abiertamente con intervenir militarmente, el mandatario iraní vincula esas amenazas con un contexto concreto y reciente, protestas que comenzaron como manifestaciones internas legítimas, pero que, según las autoridades de Teherán, fueron rápidamente aprovechadas por fuerzas externas y por grupos violentos entrenados por agencias de inteligencia de Estados Unidos y del régimen israelí. Las palabras de Pezeshkian llegan precisamente en un momento en que Donald Trump ha reiterado su intención de intervenir militarmente en Irán, utilizando como pretexto las mortíferas protestas antigubernamentales que han sacudido al país. Teherán afirma haber logrado controlar estos disturbios, pero no ignora que detrás del caos en las calles se mueven, una y otra vez, los mismos actores geopolíticos que buscan su colapso. A finales de diciembre de 2025, las protestas estallaron en diversas ciudades de Irán. Las autoridades subrayan que el gobierno fue firme en la defensa del derecho a la protesta pacífica y promovió el diálogo para abordar los desafíos sociales y económicos. Sin embargo, ese escenario fue rápidamente infectado por alborotadores y células terroristas que vieron en la movilización social una oportunidad para desatar la violencia. El 8 de enero marcó un punto de inflexión. Según el Ministerio de Inteligencia iraní, ese día se registraron actos destructivos de gran magnitud en Teherán y otras ciudades. Grupos armados atacaron a civiles y a las fuerzas de seguridad, quemaron indiscriminadamente propiedades públicas y privadas, y convirtieron autobuses, tiendas e incluso mezquitas en blanco de fuego y vandalismo. Ante esta escalada, la respuesta del aparato de seguridad iraní no fue ni improvisada ni aislada. El Ministerio de Inteligencia anunció la detención de más de 300 agitadores terroristas, quienes fueron identificados gracias a denuncias y a la colaboración activa de la ciudadanía. Una ciudadanía que, según el gobierno, decidió no dejar su país en manos de comandos armados al servicio de intereses extranjeros. No se trató de una operación cualquiera. Las detenciones fueron ejecutadas por los llamados soldados anónimos del Imam Mahdi, las fuerzas especiales de la Organización de Inteligencia de Teherán. Estas unidades, usualmente invisibles en tiempos de calma, salieron a la superficie cuando la violencia amenazó con convertir la protesta en un laboratorio de guerra híbrida.
Los informes proporcionados por ciudadanos comunes permitieron localizar y capturar a grupos armados que, al amparo del ruido mediático internacional sobre manifestantes pacíficos, cometieron asesinatos de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad. Lejos de la narrativa endulcorada que promueven ciertos medios occidentales, la realidad sobre el terreno mostraba fusiles, incendios provocados y una estrategia deliberada de desestabilización. En medio de esa ofensiva interna, las fuerzas de seguridad iraníes también pagaron un precio. Varios de sus miembros resultaron heridos por la brutalidad de los terroristas, pero según informó el ministerio, permanecieron en el terreno sin abandonar la misión hasta completarla. Esa perseverancia es parte del mensaje que Teherán quiere proyectar hacia el exterior. El país no está desarmado, ni en lo físico ni en lo moral. La operación no se limitó a la capital. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI, de la provincia de Mazandarán, en el norte del país, anunció la detención de líderes, células y elementos internos responsables de los disturbios en varias ciudades de la región. La red era amplia, pero la respuesta fue coordinada y persistente. Previamente, el Ministerio de Inteligencia ya había identificado una red de 32 individuos activos en Teherán y otras provincias, implicados directamente en protestas violentas y actos de sabotaje. De ellos, 12 miembros principales fueron arrestados, mientras que otras 13 personas fueron citadas para interrogatorio. El núcleo central de esta red operaba desde la ciudad de Mashhad, planificando acciones destinadas a golpear símbolos sensibles para la sociedad iraní. Entre esas acciones se menciona explícitamente la quema de lugares religiosos. Este no es un detalle menor. Atacar mezquitas y espacios de culto en un país mayoritariamente religioso no es un acto de rebeldía ingenua, es un intento calculado de fracturar la cohesión social, de encender heridas históricas y de presentar al Estado como incapaz de proteger siquiera lo sagrado. En los recientes actos terroristas, los alborotadores, fuertemente armados, cometieron graves actos vandálicos en Teherán y otras ciudades, atacando al personal de seguridad y prendiendo fuego a propiedades públicas y privadas. Autobuses destruidos, comercios reducidos a cenizas, templos ardiendo. Esa es la cara del conflicto que muchas veces se omite cuando desde el extranjero se habla únicamente de manifestaciones. Para las autoridades iraníes, esa omisión no es inocente. Han señalado la implicación directa de Estados Unidos y del régimen israelí en estos actos de terrorismo, indicando que los alborotadores armados fueron entrenados por sus agencias de inteligencia. No lo plantean como una hipótesis vaga, sino como la lógica continuación de una política de hostilidad de larga duración. Es precisamente en este contexto que el mensaje de Pezeshkian adquiere su verdadero peso. Cuando él escribe que una de las principales causas de las penurias iraníes son las sanciones inhumanas de Washington y sus aliados, está enmarcando las protestas, los disturbios y el terrorismo dentro de una misma arquitectura. La presión permanente para doblegar a un país que no acepta arrodillarse. Mientras tanto, en los discursos de Trump y en la narrativa de ciertos medios occidentales, se pretende reducir todo a una cuestión de democracia y derechos humanos. Se omite convenientemente que esos mismos países que se indignan por el orden interno de Irán toleran, cuando les conviene, la acción de grupos que asesinan civiles y queman mezquitas en nombre de la libertad. La activa participación de la ciudadanía iraní en la identificación de más de 300 agitadores terroristas desmonta otro mito. No se trata de un pueblo que suplica una intervención extranjera. Es una sociedad que, con todas sus tensiones internas, rechaza de plano que agentes armados y entrenados fuera de sus fronteras decidan su futuro a golpe de sabotaje y violencia callejera. Ese respaldo ciudadano fortaleció la moral y el espíritu operativo de las unidades de campo. Saber que no están solos, que hay vecinos, comerciantes y familias enteras denunciando a quienes siembran el terror, convierte a las fuerzas de seguridad en algo más que un simple aparato de Estado. Las convierte en la expresión organizada de una mayoría que no quiere ver su país convertido en otro experimento fallido de cambio de régimen. En contraste, la posición de Washington y del gobierno israelí aparece intrínsecamente ligada a la desestabilización. Sí, como señalan las autoridades iraníes, los alborotadores y terroristas fueron entrenados por sus agencias de inteligencia. Lo que se está viendo en Irán no es un estallido social espontáneo, sino una operación política que utiliza el dolor social como materia prima. Aquí, el ultimátum de Pezeshkian se vuelve nítido. Trump agita la amenaza de intervenir y sueña con golpear al líder supremo como si se tratara de una ficha más en un tablero lejano. Irán le responde que ese movimiento, si llegara a concretarse, no sería un gesto simbólico, sino la declaración de una guerra a gran escala contra toda la nación iraní. En última instancia, el choque que se dibuja en el horizonte es entre un pueblo que, a pesar de sus dificultades, se organiza para expulsar a los terroristas y defender sus instituciones, y dos potencias, Estados Unidos e Israel.
que según Teherán siguen apostando por la desestabilización como su principal herramienta de política exterior. Irán ha hablado, y su ultimátum está sobre la mesa. Voz de la Patria Grande. Soy Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupanchis Kama. Cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.